El tema de la cremación de los cuerpos humanos después de la muerte es objeto de debate y reflexión dentro de la teología cristiana y la interpretación bíblica. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la cremación como práctica común o la condena de manera directa, ofrece principios que pueden guiar a los creyentes en este tema. En esta reseña extensa, exploraremos los pasajes bíblicos relevantes, las prácticas culturales de los tiempos bíblicos, las interpretaciones teológicas históricas y contemporáneas, y cómo el tema de la cremación puede ser percibido y practicado en la actualidad. 1. La muerte y el cuerpo en la Biblia. Marco general. La Biblia presenta al ser humano como una unidad integral de cuerpo, alma y espíritu. En Génesis 2:7, se relata que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Este acto simboliza la unión entre lo material, el cuerpo, y lo inmaterial, el espíritu. Tras la caída del hombre en el pecado, se establece que la muerte es inevitable y que el cuerpo regresará al polvo, como se menciona en Génesis 3:19. Polvo eres, y al polvo volverás. Este principio subraya que la corrupción del cuerpo es una realidad inevitable, pero no disminuye la dignidad de la persona. El cuerpo, aunque temporal, es considerado templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y, por ende, debe ser tratado con respeto incluso después de la muerte. 2. El entierro como práctica predominante en la Biblia. La práctica predominante en la Biblia es el entierro. Los patriarcas, profetas y personajes destacados de la Escritura generalmente fueron sepultados, y sus tumbas se convirtieron en lugares de memoria y honor. Algunos ejemplos clave son Abraham y Sara. Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara, Génesis 23:19. Esta cueva se convirtió en el lugar de sepultura de varios patriarcas. Jacob y José. Jacob insistió en ser enterrado en la tierra prometida, Génesis 49, 29-32, y José pidió lo mismo antes de morir, Génesis 50 horas y 25 minutos. Jesús. El entierro de Jesús en una tumba prestada por José de Arimatea, Mateo 27, 59-60, es un evento central en la narrativa evangélica. Estos relatos sugieren que el entierro fue visto como una forma honorable y respetuosa de tratar el cuerpo después de la muerte. 3. Casos de cremación en la Biblia. Aunque la cremación no era común en las culturas israelitas y cristianas tempranas, hay menciones limitadas de quemar cuerpos en las Escrituras, aunque no siempre en un contexto positivo. Saúl y sus hijos. En 1 Samuel 31, 11-13, los habitantes de Jabes de Galaad recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, que habían sido colgados en Bet-San, los quemaron y luego enterraron los huesos bajo un árbol. Esta acción probablemente fue motivada por la necesidad de evitar más deshonra a los cuerpos. Acán y su familia. En Josué 7:25, Acán y su familia fueron apedreados y luego quemados como castigo por su pecado. Aquí, el fuego no representa cremación en el sentido moderno, sino un juicio divino. En general, las referencias al fuego como medio de tratar un cuerpo están más relacionadas con la purificación o el juicio que con el respeto funerario. 4. Interpretaciones teológicas de la cremación. A lo largo de la historia, la cremación ha sido percibida de diferentes maneras en el cristianismo. La cremación en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos generalmente rechazaron la cremación, ya que esta era una práctica común entre los romanos y griegos paganos. En lugar de eso, optaron por el entierro como símbolo de su esperanza en la resurrección corporal, reflejando el entierro y la resurrección de Jesús. La resurrección del cuerpo y la cremación. Una de las preocupaciones teológicas más comunes sobre la cremación es cómo podría afectar la resurrección del cuerpo mencionada en pasajes como 1 Corintios 15, 42-44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. La Biblia enseña que Dios tiene el poder de resucitar el cuerpo, independientemente de su estado físico, ya sea enterrado, cremado, o destruido por otras circunstancias. Esto refuerza la idea de que el método de disposición del cuerpo no limita la capacidad divina para resucitarlo. El respeto por el cuerpo. A pesar de esto, muchos cristianos argumentan que el entierro refleja de manera más adecuada la dignidad del cuerpo humano y la fe en la resurrección.
Por esta razón, la cremación fue vista con reservas en varias denominaciones históricas. 5. Reflexión contemporánea sobre la cremación. En la actualidad, la cremación se ha vuelto más común por razones prácticas, económicas y culturales. Aunque algunos cristianos todavía prefieren el entierro, muchas denominaciones han llegado a aceptar la cremación como una opción válida, siempre y cuando se lleve a cabo con respeto y dignidad. La Iglesia Católica, por ejemplo, permite la cremación, pero insiste en que las cenizas sean tratadas con reverencia y sean enterradas o colocadas en un lugar sagrado, como un columbario. Esto refleja la continua importancia de honrar el cuerpo como creación de Dios y como testimonio de la fe en la resurrección. 6. ¿Cómo afecta la cremación en la actualidad? En el mundo actual, el debate sobre la cremación abarca no solo consideraciones teológicas, sino también cuestiones prácticas y éticas. Aspectos económicos. El costo creciente de los entierros ha llevado a muchas familias a optar por la cremación como una alternativa más asequible. Cuestiones ambientales. Algunos argumentan que la cremación es más ecológica que el entierro tradicional, mientras que otros destacan sus impactos ambientales, como la liberación de carbono. Diversidad cultural. En sociedades multiculturales, la cremación puede ser vista como un puente entre tradiciones cristianas y prácticas de otras religiones. La cremación, aunque no es una práctica predominante en la Biblia, no contradice necesariamente las enseñanzas cristianas cuando se realiza con respeto. El mensaje central de la Escritura es que el destino del cuerpo, ya sea en la tumba o en las llamas, no limita el poder de Dios para redimir y resucitar. Lo más importante es mantener una actitud de reverencia hacia el cuerpo y una fe firme en las promesas de Dios sobre la vida eterna. En un mundo cambiante, la reflexión bíblica sobre temas como la cremación sigue siendo relevante, ayudando a los creyentes a tomar decisiones informadas y fieles a su fe. La cremación y su relación con la Biblia, una reflexión extensa y detallada. La cremación, como práctica funeraria, genera preguntas dentro del ámbito cristiano sobre su compatibilidad con los principios bíblicos, las tradiciones cristianas y la esperanza en la resurrección. Aunque la Biblia no aborda de manera directa la cremación, sí proporciona enseñanzas fundamentales sobre la dignidad del cuerpo humano, la relación entre cuerpo y alma, y el destino final de la humanidad, temas que permiten a los creyentes reflexionar sobre este asunto. La cremación y su relación con la Biblia, una reflexión extensa y detallada. La cremación, como práctica funeraria, genera preguntas dentro del ámbito cristiano sobre su compatibilidad con los principios bíblicos, las tradiciones cristianas y la esperanza en la resurrección. Aunque la Biblia no aborda de manera directa la cremación, sí proporciona enseñanzas fundamentales sobre la dignidad del cuerpo humano, la relación entre cuerpo y alma, y el destino final de la humanidad, temas que permiten a los creyentes reflexionar sobre este asunto. En esta extensa reseña, exploraremos la perspectiva bíblica sobre el cuerpo y la muerte. Las prácticas funerarias comunes en los tiempos bíblicos. Casos específicos de cremación en la Biblia. La evolución de las interpretaciones cristianas sobre la cremación. El impacto de esta práctica en la actualidad desde perspectivas teológicas, culturales y éticas. 1. El cuerpo y la muerte en la Biblia. La Biblia aborda la naturaleza del cuerpo humano como una creación sagrada de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, se subraya que el cuerpo no es simplemente un contenedor temporal, sino una parte integral de la identidad humana. En Génesis 2:7, se establece que el hombre fue creado del polvo de la tierra, y el aliento divino lo convirtió en un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tras el pecado original, la muerte entró en el mundo, y Dios declaró en Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Esta conexión entre el cuerpo y la tierra refuerza la idea de que, aunque el cuerpo es perecedero, su origen divino lo hace digno de cuidado y respeto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo recalca que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, destacando su valor intrínseco incluso después de la muerte. Además,
Pablo enseña que, aunque el cuerpo físico se deteriora, el espíritu y el alma permanecen, y Dios promete una futura resurrección corporal. 1 Corintios 15, 42-44. 2. Prácticas funerarias comunes en tiempos bíblicos. Durante los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento, el entierro era la práctica predominante entre los israelitas y las primeras comunidades cristianas. El sepulcro era considerado un lugar sagrado donde los cuerpos descansaban en espera de la redención final. El entierro en el Antiguo Testamento. Los patriarcas de Israel enfatizaron la importancia de ser enterrados con dignidad y en lugares específicos, marcando así un sentido de pertenencia y continuidad. Abraham y Sara. Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a Sara, Génesis 23:19. Más tarde, él mismo, Isaac, Rebeca y Jacob fueron enterrados allí. Jacob y José. Jacob pidió ser enterrado en la tierra prometida, en la tumba de sus padres, mientras que José dejó instrucciones para que sus restos fueran llevados a Canaán, Génesis 50:25. El entierro en el Nuevo Testamento. El entierro de Jesús es el ejemplo más notable en el Nuevo Testamento. José de Arimatea ofreció su propia tumba para que el cuerpo de Jesús descansara tras su crucifixión, Mateo 27, 59-60. Este acto no solo demuestra respeto por el cuerpo, sino que también subraya el significado espiritual del entierro como preparación para la resurrección. 3. Casos específicos de cremación en la Biblia. Aunque el entierro era la norma, hay casos excepcionales donde los cuerpos fueron quemados. Es importante analizar estos casos en su contexto histórico y teológico. El caso de Saúl y sus hijos, 1 Samuel 31, 11-13. Después de que Saúl y sus hijos murieron en batalla contra los filisteos, sus cuerpos fueron colgados en las murallas de Bet-San como acto de humillación. Los hombres valientes de Jabes de Galaad recuperaron los cuerpos, los quemaron y enterraron sus huesos. Este evento no implica que la cremación fuera una práctica común o preferida, sino que probablemente se realizó por razones prácticas, como prevenir más profanación o propagación de enfermedades. Acán y su familia, Josué 7:25. Acán, quien desobedeció a Dios al tomar bienes del botín de Jericó, fue apedreado junto con su familia, y luego sus cuerpos fueron quemados. En este caso, el fuego no simboliza un rito funerario, sino un juicio divino. 4. Interpretaciones históricas y teológicas de la cremación. La perspectiva cristiana sobre la cremación ha evolucionado a lo largo de los siglos. En la Iglesia primitiva, los primeros cristianos generalmente rechazaron la cremación debido a su asociación con prácticas paganas romanas y griegas. En estas culturas, el fuego a menudo se vinculaba con creencias sobre la purificación del alma o la liberación del espíritu. Los cristianos, en contraste, adoptaron el entierro como una expresión de su fe en la resurrección corporal. El simbolismo de la resurrección corporal. Pasajes como 1 Corintios 15, 42-44 enfatizan que el cuerpo resucitará en una forma glorificada. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Aunque la cremación reduce el cuerpo a cenizas, los teólogos argumentan que esto no limita el poder de Dios para resucitarlo. La promesa de la resurrección se basa en la soberanía divina, no en la preservación del cuerpo físico. Cambios en la era moderna. En los siglos XIX y XX, la cremación comenzó a ganar aceptación en algunos círculos cristianos, particularmente en contextos donde el entierro era costoso o impracticable. La Iglesia Católica, por ejemplo, revisó su postura en 1963, permitiendo la cremación bajo ciertas condiciones, siempre que no contradiga la fe en la resurrección corporal. 5. El impacto de la cremación en la actualidad. En la actualidad, la cremación se ha convertido en una práctica cada vez más común, influenciada por factores culturales, económicos y ecológicos. Aspectos económicos. El alto costo de los entierros tradicionales ha llevado a muchas familias a optar por la cremación como una alternativa más asequible. Esto plantea la pregunta de cómo equilibrar las necesidades económicas con la expresión de fe y respeto hacia el cuerpo. Cuestiones ambientales.
Algunos argumentan que la cremación es más ecológica que el entierro, ya que evita el uso de grandes extensiones de tierra y materiales como ataúdes. Sin embargo, también se ha señalado que la cremación produce emisiones de carbono. Diversidad cultural y religiosa. En un mundo cada vez más multicultural, la cremación puede ser vista como una práctica que trasciende fronteras religiosas y culturales. Para los cristianos, esto plantea la oportunidad de dialogar sobre cómo las tradiciones pueden adaptarse sin comprometer los principios esenciales de la fe. La cremación, aunque no es una práctica prominente en la Biblia, no contradice necesariamente las enseñanzas cristianas. Lo más importante no es el método de disposición del cuerpo, sino la actitud de reverencia hacia éste como creación de Dios y la fe en la resurrección final. En última instancia, el tema de la cremación invita a los creyentes a reflexionar sobre su esperanza en la vida eterna, a buscar guía en las Escrituras y a tomar decisiones que honren tanto a Dios como a sus seres queridos.